En Éxodo 28, versículo 36, dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delante de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón a las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieron consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Pueden tomar asiento. Y si este pasaje les suena familiar, es que el mismo pasaje que usamos la semana pasada para empezar el mensaje lo estamos usando hoy igualmente. Continuamos en este tema que habíamos empezado la semana pasada, de santidad a Jehová. La semana pasada específicamente hablamos de una separación y una dedicación que la Biblia nos enseña y espera de nosotros. Sí, porque muchas personas piensan que solamente porque está allí escrito no se le aplica a ellos. Y déjeme decirle que eso es muy lejos de la verdad. Si está escrito es para todos nosotros, ¿no? Amén. Entonces, cuando estábamos en el domingo pasado hablando de esta separación, estábamos hablando de la santidad, sino que empezamos a tocar unos puntos claves en este tema de la santidad a Jehová que nosotros tenemos que practicar, ¿no? Y estábamos hablando que tenemos que separarnos de muchas cosas que nos apartan de Dios. Y estábamos hablando que tenemos que tener una cierta dedicación a la obra de Dios, al trabajo de Dios. Que a lo mejor otra persona en otro tiempo no le haga falta, pero cuando usted viene a este lado a ser cristiano, hay que tener algo, y para poder tener una santidad a Jehová, ciertos pasos que tenemos que llegar, que tenemos que practicar, ciertas cosas que tenemos que hacer. Hoy continuaremos profundizando en lo que es la santidad a Jehová. Nos concentraremos en dos puntos, como hicimos la semana pasada: purificación y consagración. Cuando nosotros hablamos de purificación, es quitar algo de lo que es extraño, dejándolo en el ser y en perfección que debe de tener según su calidad. Y si lo quiero hacer más simple todavía, es como que tú tienes algo que tiene algo que no le pertenece. Escuche bien. Usted tiene algo que no le pertenece. Usted tiene que quitar eso que no le pertenece para que tal cosa sea y esté en su perfección, sea puro. Sí, porque muchas personas se refieren al material oro. Dicen, no, que yo tengo un reloj y tiene oro puro. ¿Qué quiere decir oro puro? Eso quiere decir que ese metal, ese mineral que se llama oro, ese nunca fue mezclado con otras cosas. Y cuando hablamos de metales, esta es la realidad. Muchos de los metales hoy día están mezclados con otros metales para tener ciertas características. Pero cuando estamos hablando de algo purificado, estamos hablando de algo que está en su total pureza. Y mientras estaba estudiando en la oficina, usualmente tengo una botellita de agua, y no voy a enseñar la marca porque esto no es un comercial para ellos. Pero la botellita de agua que siempre acostumbro a tener y la que usamos en nuestra casa tiene 100% natural. Eso dice ahí. Y cuando estamos hablando de 100% natural, quiere decir que pasó por un proceso de purificación, aunque ellos claman que no la purificaron, pero vamos a entrar en eso ahora. Pero pasan por un proceso para que sea pura como debe de ser. Pero cuando estamos ahora mismo en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen una rama del gobierno federal que se llama la Federación de las Drogas y de la Comida. Federal Drug Administration. Food and Drug Administration, perdón.
Entonces, esta rama del gobierno se asegura que ninguna persona que esté produciendo, haciendo comida o bebidas, le vayan a dar algo a usted que le pueda hacer daño. Entonces, yo estuve leyendo en el website de esta compañía y decía, si tú quieres saber qué es lo que está en nuestra agua, porque aquí no lo dice, aquí solamente dice que es 100% pura, ves allí. Y cuando yo fui allí, entonces el FDA, Food and Drug Administration, la administración de comida y las drogas, ellos empiezan a decir, si estamos hablando de una bebida y tú reclamas que es 100% agua pura, entonces no puede tener más de esto de calcio, no puede tener más de cierto porcentaje de la otro mineral, y empieza a listar minerales y minerales y minerales. So, esta compañía tiene que asegurarse que esa agua que ellos te van a vender a ti no tenga ciertos límites o los porcentajes de iron, por ejemplo, que en Florida es muy común. Esto es de un producto de Florida. Aquí es muy común en el agua. Ellos tienen que quitarle cierto iron, hierro, para que tú puedas consumir esta agua y no te haga daño. Vamos al ámbito espiritual. Cuando nosotros somos cristianos y queremos tener la santidad a Jehová que la Biblia nos manda a tener, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Dios que le estamos sirviendo es un Dios, como estábamos leyendo al principio en el Salmo 103, es un Dios que es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que tú vas a hacer y deshacer como tú quieras. Eso no. Lo que quiere decir eso es que Él tiene misericordia sobre nosotros, pero es nuestro trabajo como cristianos para poder llegar a esta santidad a Jehová, que nosotros tenemos que purificar nuestros cuerpos, purificar nuestra vida y purificarnos a nosotros mismos de tal manera que podamos ser encontrados ¿qué? Puros. Que somos perfectos. Nunca he dicho eso. Que vamos a ser 100% libres de pecado. Mira, para eso está la misericordia y el perdón de Dios. Pero mientras nosotros estamos en este camino, tenemos que siempre buscar esta purificación. Aleluya. Mientras el significado primario de santo es el de separación para el servicio, la idea de purificación está implicada o encerrada también en este término. En el Antiguo Testamento, las cosas dedicadas a Jehová tenían que ser purificadas. La limpieza es una condición de santidad. No sé si lo escucharon bien, pero la limpieza que pasamos nosotros, que pasa el cristiano, es una condición de la santidad, pero no es la santidad como tal. En primer lugar, tiene que haber una separación. Después tiene que haber una dedicación, que eso fue el domingo pasado. Y después cuando existen esas cosas, que hay una separación y una dedicación, entonces nosotros nos podemos concentrar en lo que se llama la purificación. En otras palabras, la purificación no es santidad, pero sin purificación no existe la santidad. Eso es como un conjunto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Y cuando vamos a la palabra de Dios y vamos al capítulo 8 del libro de Levítico, podemos ver y podemos leer cómo Moisés santificaba a los sacerdotes. No estamos hablando de cosas nuevas. El pastor no se está inventando estos términos para que usted tenga de qué hablar después en el día de mañana, sino que estamos hablando de cosas bíblicas. Y déjeme decirle que el proceso que Moisés hacía para aquel tiempo, que lo dice, están relatados en Levítico, él los lavaba con agua, paso número 1. Después los ungía con aceite, paso número 2. Y después los rociaba con la sangre de la consagración. Eso es lo que Moisés hacía para aquel tiempo, para santificar a los sacerdotes. Pero hoy día tenemos a Dios que hace esto por nosotros. Usted no necesita al pastor que vaya y le eche una agüita por encima para santificarlo, y que después lo unja para santificarlo, y que después le eche un poquito de sangre. Eso no es para el día de hoy, pero estamos hablando que el concepto estaba desde cuándo.
Y aunque no tengamos esa práctica en el día de hoy, sí debemos de siempre tener en cuenta que el concepto todavía está vigente. Y déjeme explicar lo que estoy diciendo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En otras palabras está diciendo, este es el trabajo de Dios. Aleluya. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Sí, Señor. La Biblia es clara, hermano. Déjeme decirle que la Biblia es clara, más clara que el agua. Entonces, cuando nosotros la escudriñamos y podemos poner este pedacito con el otro, entonces que mejor podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Déjeme decirle cuál es el propósito. No sé si se dieron cuenta que el domingo pasado no hablamos de ningún propósito. Solamente nos concentramos en aquellas dos palabritas y solamente nos quedamos allí. Pero en el día de hoy vamos a empezar a profundizar un poco más. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y no estoy leyendo lo completo, estoy sacando parte del versículo, pero no se preocupe, no es que lo voy a sacar de contexto, sino que va a entender lo que vamos a decir en este momento. Dice, ser edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo. Aquí viene, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estamos siendo purificados. Nosotros estamos haciendo ¿qué? Como estábamos hablando la semana pasada, separados. Estamos siendo dedicados. Y en este proceso de la purificación estamos siendo purificados. ¿Para qué? Para nosotros poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hermano, porque tú no me puedes decir que tú estás haciendo la santidad a Jehová y no has hecho todos los pasos que necesitas para llegar ahí. Oh, si yo estoy viviendo una vida santa. ¿Qué tú estás haciendo? Pues nada, ahora mis faldas son bien largas. Me afeité completo. Sí, porque muchas personas cogen esta santidad a Jehová como cosas físicas. Cosas que tú puedes ver por fuera y no entienden que la santidad a Jehová es mucho más profunda. Aquí hay una profundidad, aquí hay un misterio que nosotros tenemos que entender. Por eso es que no estamos demorando más de un solo domingo, una sola predicación, para poder explicar con lujo de detalle cuáles son los pasos. Porque muchas personas le dicen, no, que te tienes que quitar eso. Y ellos piensan que solamente por quitarse eso, ya está en santidad. Pero es mucho más que eso. Y déjeme decirle, si usted está preocupado, dice, pero ¿cómo yo aprendo cómo llegar ahí? Bueno, hay diferentes rutas y todas llegan a lo mismo. Vamos a empezar. Aquí tenemos 3 puntitos. Esto ocurre por Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a buscar la palabra. Dice, este verso que voy a leer ahora se encuentra en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Lo que está diciendo este versículo lo traje para solo recalcar que la iglesia de Dios que está en Corintio, se le escribió esta carta a ellos, pero se aplica a todos los demás también. A los santificados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, pues a través de Jesucristo, es que nosotros podemos llegar a esta purificación. También, si ustedes quisieran hacer un estudio de este tema, entonces pudieran buscar en 1 Corintios 1:30, pudieran buscar en Efesios 5:26, pudieran buscar en Hebreos 2:11 y otros versos más que nos dicen y nos enseñan el mismo principio, que es a través de Jesucristo que nosotros alcanzamos esto que estamos hablando en el día de hoy. También esta purificación ocurre a través de la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo que la purificación viene por la palabra de Dios? Así de fácil. Porque déjeme decirle que nosotros somos un producto de lo que recibimos. Sea visual, sea audible
sea por olfato, sea por la... Sí, por la misma boca. No me creen. Miren esta figura. ¿Cómo usted cree que soy yo así? No, no. Es como que una broma, pero estoy hablando en serio. Nosotros somos un producto de lo que nosotros comemos. Nuestra salud está basada en lo que nosotros le metemos al cuerpo. Y sí, estamos hablando de comida, pero no está limitado a la comida. Porque déjeme decirle, hermano, que si usted empiece a romper noche, usted empiece a dormir 2 horas al día para que usted vea. Dele 2 horas al día. Dele 2 semanas. Para que usted vea, usted va a ver un sonámbulo. Porque es lo que usted está haciendo con este cuerpo. Este cuerpo necesita descanso. Y cuando no tiene descanso, empieza a enseñarse. Porque usted cree que muchas personas se levantan, se miran en el espejo. Wow, pero mira esta bolsa de los ojos. Sí, yo tengo una hija de 10 años que ya sabe lo que es eso. Papi, ¿estás cansado? ¿No descansaste bien? Para que usted vea. Porque nosotros somos un producto de lo que hacemos, de lo que le metemos al cuerpo, sea por cualquier sentido de lo que sea, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a comernos este rollo, cuando empezamos a entender lo que la palabra quiere para nosotros, entonces nosotros empezamos a cambiar a través de la palabra, porque entendemos que es el plan perfecto de Dios para nosotros. Entendemos que esto es lo mejor que Dios puede hacer para con nuestra persona. Y cuando vemos los cambios positivos, nos gusta y continuamos haciéndolo, pero esto ocurre ¿qué? A través de la palabra. Y dice la Biblia: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y si quiere otro también, Juan 15:3 dice lo mismo. La palabra de Dios nos ayuda a purificarnos. ¿Usted sabe qué? Esto también ocurre por la sangre de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de la sangre, este versículo lo tengo aquí escrito, Hebreos 13:12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. También en Hebreos 10:29 habla de lo mismo. Y continuamos. Este también proceso de purificación pasa a través del Espíritu Santo. En Romanos 15:16 nos lo dice. En 1 Corintios 6:11 nos lo dice. En 1 Pedro nos lo dice. Entonces, tenemos palabra, tenemos prueba de esto que estamos hablando en el día de hoy. Esto no es solamente que el pastor se lo inventó para entretenerlo en el día de hoy. Estas son las cosas que estamos hablando en el día de hoy, hermanos. Que este propósito que nosotros vamos a llegar, la santidad de Jehová, ¿es para qué? Para nosotros poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Palabra clave: aceptables. Sí, porque todo el mundo puede hacer un sacrificio. Todo el mundo puede decir que trae una ofrenda. Todo el mundo puede decir que hace, deshace y que no, y que más no hace. Muchos dicen: no, pero yo estoy bien porque yo ayudé a tantas personas, yo doné tanto dinero, yo saqué tanto de mi tiempo para darle comida a las personas en el día de Thanksgiving y volví y lo hice para Navidad. Hermano, tenemos que asegurarnos que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios espirituales sean aceptables para Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ese es el tema de hoy, ¿no? La santidad de Jehová. Que muchos piensan que es algo por fuerita. Muchos piensan que es algo físico, pero es mucho más que eso. Cuando nosotros vamos al segundo punto del día de hoy, es la palabra consagración. Cuando yo busco en el diccionario, la palabra consagración es una ceremonia requerida para ser sagrado a algo o a alguien. Pero en el contexto del mensaje de hoy, la consagración es el sentido de vivir santa y justamente. En otras palabras, para tener santidad a Jehová, tenemos que pasar por una parte del proceso que se llama consagración, que quiere decir vivir una vida santa y justa. La santidad es la vida regenerada y dedicada al servicio de Dios, según concuerda con la naturaleza
divina. Y puse esto aquí, la naturaleza divina, porque como estaba diciendo 10 segundos atrás, muchas personas piensan que esto es por lo que ellos hacen. Muchas personas dicen, bueno, si yo saco esto y se lo doy a aquel, si saco aquello y se lo doy a fulano, y si voy allá reparto comida y me monto en un avión, me voy para un viaje misionero, entonces yo tengo ya todo cubierto. Tengo el cielo gano. Pero hermano, no, es mucho más que eso. Estamos aquí introduciendo este punto de consagración, que es de la vida regenerada, de una vida dedicada al servicio de Dios, porque tú puedes hacer algo bueno hoy, pero eso no te hace eso no te da una dedicación a ese servicio, y menos con la naturaleza divina, porque lo hacen por su cuenta, en la carne, buscando algo de regreso, de algo que le venga para atrás. Lo hacen con otras intenciones, en otras palabras. Y continuamos. Esto reclama que quitemos cualquier inmundicia o suciedad que pudiera obstaculizar este servicio. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la purificación? Eso quiere decir que para nosotros poder estar consagrados, tiene que ser algo antes puro. Tiene que ser algo que haya sido purificado. Por eso es que cuando te ponen una botellita como la que estábamos diciendo al principio, cuando te la ponen en la góndola en la tienda, esa ha pasado por un proceso y eso es aceptable para la gran mayoría de las personas que viven en ese lugar. Y ya esa oficina del gobierno dijo, esto está bien para la consumición de un ser humano. En otras palabras, eso fue purificado, eso fue preparado para ti, para que no te haga daño. Entonces, si nosotros queremos adorar a Dios, si queremos tener una santidad, también tenemos que pasar por un proceso parecido. Tenemos que pasar por una purificación para poder ser encontrados aptos para tal santidad. Sí, porque esto, como estaba diciendo ahorita, esto no es quítate aquello, vamos para adelante. No, es mucho más profundo que eso, hermano. Dice en Primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Porque aquel que te llamó es santo, tú tienes que ser como Él. Y si tú quieres ser como Él que es santo, tenemos, en plural, y me incluyo a mí, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Le doy las gracias a Dios, porque en estos días, no sé si usted se ha dado cuenta, estas predicaciones que Dios me ha dado, como que en el momento no lo miro, pero cuando yo cojo 3 pasos atrás y empiezo a mirar, y estoy refiriéndome ahora mismo al mes de octubre, cuando estábamos hablando de la regeneración, estábamos hablando de esto mismo. Como que en otra forma Dios nos está diciendo, y Dios le está hablando a esta iglesia, que hay ciertas cosas que tenemos que dejar atrás, que hay ciertas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas para que Dios se siga glorificando y poder encontrarnos nosotros aceptables en sus ojos. Tengo otro para ustedes. Sin santidad nadie verá al Señor. En el capítulo 12, el versículo 14 de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y de este versículo es que sacan esta frase, así de claro. Pero si nos damos cuenta y abrimos los ojos y los oídos, dice que el principio, seguid la paz con todos. Pastor, ¿va a introducir otro tema? Sí, hermano. Hay que introducir otro tema, porque como le estaba diciendo, a lo mejor el tema de hoy puede ser que le pongamos santidad a Jehová. Y que el título estamos hablando de purificación y consagración. Pero cuando estamos hablando de la consagración, hay ciertos versículos de la Biblia que nos dicen cómo llegar a esa consagración. Y si nosotros estamos en guerra con el hermano, si estamos en guerra con el vecino, si estamos en guerra con el gobierno, si estamos en guerra hasta con qué sé yo quién, ¿cómo nosotros vamos a decir que tenemos paz con todos? Esto no es fácil. No.
Esto no es fácil, les voy a decir que esto no es fácil porque nosotros somos seres humanos. Y este ser humano, esta carne te quiere decir como que ojo por ojo, diente por diente. Pero no. Lo que nos está diciendo Hebreos 12:14 es que si nosotros no seguimos la paz con todos los demás, nunca veremos a Dios. Aquí podemos ver que vivir justamente en consagración a Dios no es tan fácil como usted pensaba cuando empezamos el mensaje. Cuando empezamos a hablar de consagración y yo le decía, no, si es parte de vivir una vida santa y justamente. A lo mejor usted pensó, oh, sí, yo soy justo. Oh, seguro que sí. Soy una persona justa. Yo también pienso que yo soy una persona justa. Pero cuando leemos la palabra y usamos la palabra de Dios como espejo, vemos como que la palabra saca una mano y te hace y te da dos o tres bofetadas. Y si no le das dos o tres bofetadas, hermano, debe de leer la palabra más a menudo. Porque déjeme decirle que casi siempre, si no es todos los días, que yo leo la palabra me redarguye. Y si no me redarguye, me recuerda. Y si no me recuerda, me dice, mira, te faltaba eso. Y si no me dice te faltaba eso, me doy cuenta que estoy mal. O si estoy bien, me doy cuenta que me falta. Que como que no llego. No llego. A veces me siento como que no soy suficiente. Pero gracias a Dios. Como estábamos leyendo en el Salmo al principio. Lo vuelvo y lo repito. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No se contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermano, imagínese por varios minutos si nosotros fuéramos a ser corregidos por todas las cosas que hacemos mal. Pero pastor, usted no es pastor. Eso no me deja de ser humano. Ciertas cosas pasan en mi trabajo, ciertas cosas pasan en mi vecindario, ciertas cosas habían pasado en la escuela cuando los hijos niños iban a la escuela regular. Y tú ves la injusticia y tú como que, ¿qué? Como que te sale algo de padre, te sale algo de humano, que tú quieres como que meterte adentro de ciertas personas para que cambien sus maneras. Y no estás en paz con esas personas. Pero la Biblia nos dice que no importa que así esa persona te hizo la vida cuadrito, no importa. Nosotros tenemos que llevar la paz con ellos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No nos podemos olvidar. Sabemos que seguir la paz con todos no es una tarea fácil. Pero con Dios tenemos todas las respuestas que necesitamos. En la palabra de Dios podemos descansar en estas promesas. Con la palabra de Dios podemos cambiar nuestra vida de tal manera que esto sea posible y pasajero. Hoy hemos visto, y ya estoy en la conclusión, como el tema de santidad a Jehová se complica y tiene sus únicas partes o unas partes que trabajan en conjunto para lograr el propósito mayor. Y eso es lo que estamos hoy, ¿no? Estamos como que en un bosque buscando diferentes cosas que todo se aplica a la idea principal. Que quede claro que tenemos que ser purificados de toda inmundicia que nos contamine y después de ser consagrados para tal propósito. Sí, porque ¿de qué te vale estar purito y no consagrarte? Sí, ¿se acuerdan de la definición de consagrar? No, es como una ceremonia requerida para hacer algo o alguien sagrado. Después que nos purifiquemos, no se nos olvide que tenemos que ser consagrados para tal propósito. Ambos puntos tienen sus propios retos, de los cuales nos concentraremos ¿en qué? En superarlo. Sí, hermano, porque ¿de qué vale que yo me ponga aquí a predicar, a traer la palabra de Dios, explicársela de una manera que podamos entenderla todos si no lo podemos por obra? Ver al Señor
como nos dice el versículo. Esa es una de las metas. Y eso está en Hebreos 12:14. Y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ese es el otro propósito porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Termino con esto. Y escuche bien este versículo bíblico. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y esto es un consejo que Pablo le estaba escribiendo a los corintios, y yo se los dejo en este día al final de esta conclusión, para que cada uno de nosotros también nos concentremos en perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Porque si no nos preocupamos de lo que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a llegar al final? ¿Cómo vamos a poder llegar a esa santidad a Jehová? Si no podemos esto paso por paso, cambio por cambio, día por día, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de su Hijo, para llegar a la perfección. Que el Señor les bendiga a todos.